Por ejemplo, uno de mis alumnos siempre dice нервничный, como film был нервничный. Y claro, tenemos un verbo нервничать, que significa estar nervioso, ¿sí? Pero нервничный no existe, ¿sí? Si quieres decir que era tenso, tensa la película, tendrías que utilizar otra palabra. Por ejemplo, tenemos напряженный, ¿sí? Напряжение como tensión, pero es otra cosa, ¿sí? Напряжение es lo que tenemos en la electricidad ahí. Напряжение, tensión. Y yo diría нервный, pero нервный es más sobre personas igual, entonces es doble como incorrecto, ¿sí? Напряженный фильм, eso sí, pero нервный человек, ¿sí? ¿Ты что нервничаешь? Yo más, o sea, utilizaría el verbo como нервничать. En español no tiene este verbo нервничать, ¿ya? Y pues como el corazón de la clase, la parte principal, estoy dando este feedback y tiene que repetirlo, o a lo mejor 2 veces repetirlo a la vez y decirlo bien, escribirlo bien en nuestro chat y solo así algún día ya lo dirá bien. Y si no, o sea, está acostumbrado porque como que, claro, lo más fácil es traducir la frase como es en tu idioma, ¿sí? Como que yo diría, hace frío y yo diría, делает холод. Pero eso no tiene sentido, eso no lo decimos. Entonces hay que como siempre limpiar este tipo de cosas. Y la pronunciación, claro, eso pasa menos que gramática, pero es porque también ya con algunos de mis alumnos, ya me he rendido porque, bueno, Daniel, el francés, me dijo que no le importaba cómo pronunciaba, cómo se quería enfocar más en la gramática y en como que formar las frases bien. Y si le entiende o no, no le importa. Entonces no sabe cosas básicas hasta ahora. Como que claro, yo soy profesora y a veces igual hago este tipo de comentarios, pero como antes no lo paro y no le digo, repite conmigo, se dice así, ¿ya? Por ejemplo, ездить y no ездить, ¿sí? Porque eso no está bien. Y, por ejemplo, bueno, si ustedes no saben, en ruso no tenemos reglas de acentos, entonces nunca se sabe, o sea, nosotros sabemos, pero cuando estás aprendiendo, es muy difícil saber dónde queda el acento, porque están cambiando. Si tienes el verbo, no sé, qué sé yo, идти, pues puede ser идти, идешь, pero de repente otra forma sería la otra letra, sí, se cambia el acento. Entonces, los acentos es una cosa, ya es un tema muy grande y por ejemplo, cuando yo, como rusa, nosotros tenemos que pasar el examen de ruso en el colegio, teniendo 15 años o 16, sí, claro, писать, el verbo писать cambia de acento de esa manera, a escribir. Y nosotros pasamos este examen y la primera tarea, en la parte A1, o sea, la primera parte del examen, es una pregunta sobre el acento, porque existen muchísimas reglas y, y no se sabe, o sea, ya igual puede decir свекла o свекла, sí, y hay palabras que de verdad hasta los rusos no sabemos, pero claro, los más usados normalmente no hay dudas, ¿sí? Y claro, es parte de la pronunciación, es lo que tenemos que aprender, estar aprendiendo. En ruso hay varias cosas que tienes que practicar todos los días, o sea, cada día son verbos, casos y pues yo diría los acentos, pero uno no puede decirlo mal, o sea, puedes, pero hay menor probabilidad de que te entiendan, ¿sí? Hay alguna diferencia en el sonido entre rot y rot. Es que es eso, si empezamos a hablar sobre la pronunciación, ya me preguntarán, ajá, si se escribe así, ¿cómo se lee? Y pues ahí tenemos que decidir. Desde el principio uno tiene que decidir si te importa eso o no te importa eso. Porque yo, no sé, si yo quiero aprender el idioma bien, claro, me enfocaría en eso también, ¿sí? Por ejemplo,
En chino, al menos en algo, no hago faltas en la pronunciación, porque la trabajamos por unos 6 o 10 meses. Y fue como que demasiado porque resulta que no, al final no hablas si te enfocas demasiado en la pronunciación. Pero sin hacer eso, como que te falta, siempre te falta teoría, siempre te falta el por qué eso es así. Por eso es una combinación y siempre pues, hay que estar practicando. Ya pones una palabra al Google y la escuchas. Ajá, pisać como infinitivo es pisać, porque, bueno, ya saben que pisać sería otro verbo que no es muy correcto, ¿sí? Que, bueno, significa ir al baño. Y, claro, ahí tienes que saber dónde queda, dónde está el acento, ¿ya? Y si yo, pues si fuese tú, yo tomaría un curso como parte de mi curso, por ejemplo, como lo básico, lo que uno tiene que saber. Como esta cosa sobre la O, que esto Daniel no lo sabe. Mi alumno que habla bien ruso no sabe que si el acento no está en la letra O, no se lee como O. Entonces, él tranquilamente, como un francófono, que básicamente es parecido al español, la O es una O, y uh, y él a veces dice хорошо, bien, хорошо. Y no es хорошо, es хорошо. ¿Ok? Y claro, eso hay que saberlo. ¿Sí? Y como que puedes decir, oh, no, voy a ser ignorante en este plan, que voy a hablar con la gramática buena, pero pronunciación no tan buena y me da igual. Pero tampoco es una buena estrategia. Nosotros queremos ser, como viviendo en España, cracks, unos cracks, que son, hablan bien igual. Para hablar bien hay que trabajar la fonética, y la fonética quiere decir cómo se pronuncia lo que está escrito.